Estamos en esta última parte de esta serie que le he titulado Alinear y establecer su reino. Entonces, si tienes tus notas, puedes sacarlas, continuar con estas notas. Creo que es sumamente importante entender lo que esto significa. Y voy a dar un pequeño repasito y luego vamos a entrar directamente al mensaje de hoy. Hablamos de alinear nuestros pensamientos. Qué importante es alinear nuestra forma de pensar, ¿verdad? Hablamos también de alinear nuestra boca. Utilizamos ese versículo increíble del capítulo de Ezequiel 37, de los huesos secos, y cómo el Señor decía, habla esto, y las cosas sucedían. Y era importante alinear la forma en la que hablamos. Hablamos también de alinear nuestras acciones, la forma en cómo nos comportamos. El domingo pasado hablamos de alinear nuestro corazón a través de Filipenses 4, ¿verdad? Todo lo bello, todo lo puro, todo lo sano, todo lo hermoso, todo lo de buen nombre, en esas cosas pensar, ¿verdad? Y es alinear nuestro corazón, resolver conflictos, aprender a tener paz unos con otros y vivir dentro de la unidad de Dios, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese es el regalo más grande que podemos tener. Somos colaboradores unos con otros del mensaje de Dios, del mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, eso hasta ahí nos quedamos, y hoy es la conclusión de esta serie. Esta serie prácticamente es la columna vertebral de todo lo que vamos a hacer este año, de lo que está sucediendo, de poder alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios. Y en especial quiero hablar en este día de alinear nuestro llamado. Alinear nuestro llamado. Todos tenemos un llamado. Todos. Di conmigo todos. Todos tenemos un llamado desde el vientre de nuestra madre, y es vivir con propósito. Y vivir con propósito quiere decir llevar a cabo ese llamado en la forma que Dios nos diga, en el tiempo que Dios nos diga y como Él quiere que lo hagamos. Todos tenemos un llamado y lo vamos a ver a través de este mensaje. Entonces, muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? De hecho, las preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué nací? ¿Hacia dónde voy? Etcétera. Todas esas preguntas Dios nos las responde en su palabra y nos dice claramente que tú y yo tenemos un llamado desde el vientre de nuestra madre. Veremos algunos ejemplos claros de hombres y mujeres el día de hoy de la Biblia que fueron llamados y cómo respondieron. Porque lo importante del llamado no solamente es el llamado, sino es cómo respondemos a ese llamado. Hay gente que nunca ha respondido al llamado. Hay gente que continúa lejos del llamado. Hay gente que resiste el llamado. Entonces, el llamado es importante, pero igualmente importante es cómo respondemos a ese llamado. Y vamos a ver algunos, no podemos ver todos, porque toda la gente en la Biblia tiene un llamado, ¿verdad? Todos los héroes de la Biblia que tenemos ahí, gentes comunes y corrientes como tú y como yo, que Dios utilizó y sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero mi deseo es que podamos reflejarnos en ellos y que Dios hable a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo para que nosotros alineemos nuestras vidas al llamado de Dios. Quiero decirte algo importante, que muchas veces cuando no conocemos de Cristo, ni siquiera sabemos que tenemos un llamado. Lo que tenemos son metas. ¿Sí? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero abrir un negocio, quiero estudiar esto, quiero ser piloto. Todas esas cosas son buenas, son metas que tenemos en la vida. Pero cuando conocemos a Cristo, podemos entender que todas esas cosas que hacemos deben de tener un fin para un llamado, para el propósito para el cual tú y yo nacimos. Entonces, no quiero decir que lo que tú hagas, tu profesión, los deseos que tienes, no son buenos, son buenos, pero no deben de ser el fin, sino deben de ser el medio para lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el enfoque de mi mensaje el día de hoy es que tú puedas identificarte con ese llamado y puedas responder de la forma correcta que Dios quiere. Entonces vamos a ver primeramente el llamado a Abraham y cómo respondió. En Génesis 12
en el 1, ¿verdad? Así, de hecho, está titulado el llamado a Abraham. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ese es el llamado que Dios le dio a Abraham. Y siempre el llamado de Dios tiene dos objetivos principales: reconciliar y bendecir. Dí conmigo, reconciliar y bendecir. Ese es el propósito del llamado en la vida de cada uno de nosotros. Es reconciliar y bendecir. Y Dios está preparando a Abraham, que hoy entendemos, él no entendía en ese momento. Imagínate, estaba con su familia, estaba con sus hijos, no con sus hijos, estaba con su familia, con sus vacas, sus cabras y todo eso, ¿verdad? Y de repente Dios le dice, quiero que dejes todo y te vayas a una tierra lejana. O sea, son llamados fuertes. O sea, no nomás es así como que decimos así los mexicanos, ¿verdad? Enchílame otra de esas. Sino es difícil esas cosas. Imagina que de repente Dios te diga que muevas, a lo mejor te ha pasado a ti, pero con un propósito. Y el propósito no era nada más bendecirlo a él, sino bendecir a todas las familias de la tierra. Imagínate qué llamado tan grande. Y hasta el día de hoy esa promesa sigue viva a través de Cristo Jesús. Entonces hay toda una enseñanza de eso, pero el llamado a Abraham era para poder bendecir al mundo, a todas las familias de la tierra. Y empezó con una sola persona que le dijo a Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Dice en Génesis 4, ¿verdad? Entonces Abraham partió con el Señor, partió como el Señor le había ordenado. O sea, lo increíble aquí de Abraham, y dice que su fe le contó como justicia, es que Abraham le dijo que sí a Dios. Y muchas veces decimos que sí, pero no decimos cuándo. Si le decimos que sí, sí Dios, pero no lo hacemos. Sin embargo, podemos ver aquí en el versículo 4, si tú lo estás siguiendo en tu Biblia, dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y luego se fue Lot con él, ¿verdad? Y dice que tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Es increíble porque Dios nos va a hablar y nos está hablando y nos está diciendo constantemente hacia dónde ir. Y cuando ya estamos muy cómodos, Dios puede movernos el barco. Dios puede decirnos, ¿sabes qué? Quiero que ahora hagas esto. Pero el propósito no es para tu beneficio. El propósito es para el beneficio siempre de alguien más. Dios siempre está pensando en ti y en alguien más. Nosotros somos más comunes de pensar en nosotros. Nos gusta la parte de que Dios piense en mí. Ya en otros más, ya es como que, ¿también? Pero Dios quiere que pienses en ti, sí, pero que pienses en los demás. Primeramente tu familia, obviamente, como aquí Abraham se llevó a su esposa, se llevó a toda la gente, a su primo, a todas sus pertenencias, pero con el beneficio de bendecir a otros. Eso era el corazón de Dios y la historia es increíble, ¿no? Entonces Abraham le dijo, sí, agarró sus chivas, ahora sí, como dicen. Yo creo que de ahí viene ese dicho de que agarró sus chivas y se fue, porque tenía chivas Abraham, entonces agarró sus chivas y se fue, ¿verdad? Y se fue allá. Ahora vamos a ver el llamado de Moisés. Y te voy a decir rápidamente, en cada historia hay una historia profunda de cómo sucedió. No vamos a entrar a la historia profunda por cuestión de tiempo, pero también porque el enfoque no es toda la historia de cada uno en sí, sino es la respuesta de cada uno al llamado, para que tú puedas reflejarte con ese corazón. El llamado a Moisés, dice Éxodo 3, 4 y 5, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, eso es cuando se prende la zarza ardiente,
y está Moisés, está pastoreando y de repente ve que este árbol, ese arbusto se prende pero no se quema, y entonces le llama la atención y se va acercando, pero es Dios que está tratando de llamar su atención. A veces Dios llama nuestra atención para confirmar nuestro llamado. Tiene que mostrarnos, en medio de todo lo que estamos haciendo, de repente Dios prende algo, ¿verdad?, que nos llama la atención, nos acercamos y entonces le dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él contestó, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Dice, respondió él, no te acerques más. Le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y entonces le empieza a explicar que quiere que vaya a la tierra de Egipto, que libere a su pueblo, que ha escuchado su clamor y que lo ha escogido a él para llevar. Entonces eso es interesante porque muchas veces, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero, mira, vete y ponte a hacer esto. No. Oye, Señor, yo quiero esto. No, pues vete a hacer primero aquello. No. Quiero que vayas con los niños. No, con los niños. Yo soy llamado a las misiones, a las naciones. O sea, Dios nos llama a diferentes maneras porque Él está viendo la necesidad y viendo la capacidad y también viendo nuestro corazón. Y entonces Moisés le contesta, fíjate. Le contesta, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, le reclama a Dios y entonces Dios tiene que alinear su vida. El punto de todo este mensaje es que al final del día Dios lleva a cabo su propósito. El punto es cómo lo va a llevar a cabo. Si vamos a caminar con Él flojito y cooperando o vamos a resistirnos, y entonces Dios utiliza otros mecanismos para llevar a cabo su propósito. Y a veces esos mecanismos no nos gustan. Sí, de hecho, pues se complicó Moisés y total que al final del día, pues liberó al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero no entró a la tierra prometida. O sea, había algo en el corazón de Moisés que, aunque obviamente Moisés es Moisés y quien no quisiera ser como Moisés, no lo estoy descreditando de ninguna manera, ya quisiéramos parecernos al 10% de Moisés, ¿verdad? El corazón y la actitud y la humildad que tenía Moisés. Pero había algo en su corazón que resistía a Dios a veces. A tal punto que le dijo, no vas a entrar tú a la tierra prometida. Entonces hay que checar nuestro corazón porque podemos pelear con Dios en el proceso que Dios nos está tratando de decir lo que quiere que hagamos. A veces nosotros no entendemos el llamado que tenemos. Puede ser muy diferente a lo que tú y yo a lo mejor nos imaginamos. Jamás me imaginé yo estar aquí en Dallas, Texas, compartiendo con ustedes. Jamás, o haciendo lo que hacemos. Pero Dios tenía otros propósitos. Y Dios tiene propósitos para tu vida que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta todavía. El punto es tener un corazón humilde con Dios. Y podemos preguntarle a Dios. Pero una cosa aquí que vemos con Moisés es que no era una pregunta de Señor, a ver, explícame, no entiendo. Sino un reclamo a Dios diciendo, no, espérame, eso es demasiado grande para mí. Y te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que pensamos que cuando Dios nos pide hacer algo, es hacerlo por nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas, Moisés dijo, ¿cómo voy a ir yo delante del faraón? No, Dios no le estaba mandando por delante solo. Dice, yo voy a ir contigo. Entonces siempre en el llamado que Dios tiene para nosotros debemos de recordar que Dios va con nosotros. Amén. Entonces Moisés, aunque resistió un poquito, Dios lo alinea y nomás se tardó 40 años para alinearlo. ¡Ay! ¿Cuántos llevamos nosotros? A veces llevamos uno y ya estamos desesperados. A veces llevamos Dios y decimos ya. Pero de acuerdo al propósito, de acuerdo al llamado, también es el tiempo que Dios necesita alinear nuestro corazón. Entonces, increíble, ¿verdad? Luego el llamado a Isaías. Isaías, me gusta mucho cómo Isaías dice, esa es la purificación de Isaías, cuando es el llamado al profeta Isaías. Puedes ver toda la historia ahí en Isaías 6 y 7 y 8. Dice, pero voy a leer sus versículos. Dice, con él tocó mis labios, o sea, con un carbón ardiente. Dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora
Tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Algo que necesitamos tener claro, que cuando servimos a Dios no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia identidad. Tenemos que tener la identidad de Cristo y ser perdonados y liberados. Por eso tú ves gente que tiene ministerios tan increíbles, hace cosas tan maravillosas, pero que en su vida pasada era terrible. Porque tú no puedes ministrar el amor de Dios con tu humanidad. O sea, no somos, me incluyo, suficientemente buenos para poder ministrar a la gente de Dios, a otras personas en nuestra propia capacidad. Porque hay gente que te cae muy bien. Ay, somos tan lindos, tú igualitos. Cristian y yo cuando nos íbamos a casar decíamos, no hombre, somos idénticos tú y yo. Íbamos a comprar un helado y los dos decíamos así, ¿de qué quieren el helado? Y los dos, de fresa. Ah, yo también. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¡Ay, yo también! Y así, o sea, y cuando nos casamos nos dimos cuenta que éramos bien diferentes, ¿verdad? Bien diferentes. Y por eso después hay conflictos en el matrimonio o en las relaciones, porque, o sea, vive con Andrés un mes y sabrás quién es. ¿Sí? Pero es un proceso de relacionar. Es un proceso de conocernos, de todo eso, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Isaías tenía sus detalles también, tenía que ser liberado, tenía que ser sanado, restaurado, y tenía que ser purificado. Entonces nosotros, para poder llevar a cabo el llamado que nosotros tenemos que ser purificados delante de Dios. Y Dios va a utilizar las relaciones, los momentos, tu matrimonio, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu negocio, para purificar tu vida. Y entre más nos resistimos, más duele un poquito el proceso. Imagínate que te quemen los labios con carbón. A mí no me dijeron, pero yo tenía muchos amigos que le decían a la mamá, tú vuelves a decir otra palabra así, te lavo la boca con jabón. Una grosería, ¿no? Bueno, imagínate que te digan, te la voy a quemar con carbón. Dije carbón, ¿ok? Imagínate que te quemen la boca con un carbón. Y eso fue lo que hizo, pero es un simbolismo claro de cómo purificar nuestras vidas delante de Dios. Y entonces dice, después de que oí al Señor preguntar, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías responde al Señor, le dice, aquí estoy yo, le dijo, envíame a mí. Pero había pasado por un proceso de purificación. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a Dios? Envíame a mí, o hay ciertas condicionantes en nuestra vida que limitan el avance del llamado que Dios tiene para nosotros. A veces cuando te sientes sin propósito, sin llamados, que estás así como que, ¿qué está pasando? Es porque a lo mejor no hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿A dónde? No le dijo a dónde. O sea, le dijo que el pueblo de Israel, pero no sabía cómo. Entonces Dios te quiere y nos quiere utilizar en ese proceso de llamado. Luego el llamado a Jeremías, y eso es importante para los jóvenes que están aquí, escúchame bien. Jeremías 1, 4 al 6 dice, el llamado de Jeremías y las primeras visiones. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ese es el mensaje que Dios le da a Jeremías. Y Jeremías dijo, gracias Dios. Jeremías estaba jovencito. Dijo, gracias Dios que pensaste en mí. ¿Sabes qué le dijo Jeremías? Dice, no puedo hablar por ti, Señor, soy demasiado joven. Hay muchos jóvenes que están aquí, que Dios los ha llamado a hacer cosas grandes, pero que están perdiendo el tiempo pensando que no es tiempo para ellos empezar a hacer algo por Dios, sino todo se trata de uno. ¿Qué me pueden comprar a mí? ¿Qué me pueden dar a mí? Y no, o sea, Dios tiene un propósito desde tu juventud para que camines con Dios. Entonces, si tú estás joven, no le digas al Señor, soy demasiado joven. Dios te puede usar. Dios te quiere usar. Si ves a un jovencito por ahí al lado de ti, dile, Dios te quiere usar. Amén. Luego vamos a ver el llamado de Jonás.
Jonás, ese Jonás. Ay, ¿cuántos Jonás sabemos aquí, verdad? Dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios quería reconciliar a Nínive con él y bendecirla. Es el mismo mensaje. O sea, el mismo mensaje, el mismo propósito que Dios tenía para Nínive, para Israel, para todos los pueblos donde Dios estaba levantando gente. ¿Para qué es? Aún lo que estaban hablando los pastores Pliego, ¿verdad? ¿Para dónde es? Para la India, para donde quiera que vayas, para donde sea. Es el mismo mensaje: reconciliar a la gente con Dios. Y entonces le dice eso a Jonás. Y Jonás dice: sí, Señor. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice: quiero que hagas eso? Sí, Señor. Y nos vamos para el otro lado. Quiero que te inscribas a Crece. Claro que sí. Y no vengo. Quiero que vayas a este Viva Group. ¿Cómo no? Y no vas. Quiero que traigas a tus hijos a Next Gen. Sí, cómo no. Y no los traes. Quiero que vayas a que restaures tu matrimonio y crezcas en él, y no te inscribiste, te quedaste fuera de la cena de matrimonios. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo que Jonás hizo? Dios nos dice algo y actuamos totalmente al revés. Y Dios, ¿sabes qué hizo? Lo alineó. Lo tuvo que alinear otra vez. Entonces, y se lo tragó una ballena, un pez enorme, como lo quieras llamar. Imagínate. Y luego, ¿sabes qué? Si sigues leyendo la historia, que no la vamos a leer toda hoy, pero adivina cómo acabó Jonás. En Nínive. Haciendo exactamente lo que Dios le había dicho. Pero pasó por muchas pruebas. Se pudo haber ahorrado tantos sinsabores. Se pudo haber ahorrado tantos problemas. Se pudo haber ahorrado ese aventón del barco al mar, imagínate. ¡Ay, Padre! ¡Órale! ¿Sabes qué? Así tú y yo podemos ahorrarnos tantos dolores de cabeza, tantos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? Porque nos resistimos a veces a lo que Dios nos está hablando. Entonces, alineemos nuestra vida a Dios y a su llamado que tiene para nosotros. Luego el llamado a María, la madre de Jesús. Dice Lucas 1:26 al 38, lo voy a leer unas partes nada más. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Versículo 29, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Imagínate, fue una sorpresa, ¿verdad? Y le dijo el ángel: no tengas miedo, María. Le dijo el ángel: porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Imagínate qué increíble es llamado, ¿verdad? Dice: pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María. Soy virgen, o sea, nunca he conocido a un hombre sexualmente. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, qué llamado más hermoso, ¿verdad? La mamá del Salvador. Quiero corregir esto: no es la mamá de Dios, es la mamá del Salvador, Jesús, que es Dios mismo encarnado. A veces nos confundimos, ¿verdad? Que decimos: es que la mamá de Dios. No, Dios no tiene mamá, sino el Hijo Jesús, que es Dios mismo encarnado en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
3 tigres tragaban trigo en un trigal. Está así como medio confuso, pero para eso ve la clase de Crece, para que puedas entender cómo funciona eso, ¿verdad? Y entonces fíjate lo que María contesta. Porque María podía haber contestado igual que Abraham, igual que Moisés, igual que muchos otros. Pero dice, soy sierva del Señor. Bueno, Abraham sí contestó bien, ¿verdad? Pero Moisés y el otro como Jonás, yo quería decir. Dice que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y obviamente ella quedó embarazada a través del Espíritu Santo. Y por eso, por la obediencia de esta mujer, hoy tenemos el Salvador del mundo aquí entre nosotros. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho que no? Pues Dios hubiera escogido a Lupe. Hubiera escogido a otra, es lo que quiero decir. Ya volvieron a ver a Lupe así, ay, no. Guadalupe, María Guadalupe. De ahí vienen todos los nombres, María José, María Jesús y todo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué pasó? María dijo que sí a Dios. Entonces Dios nos está animando y ve que es maravilloso a decir que sí. Y voy a terminar con este ejemplo y después vamos a cerrar con Jesús. El llamado a Pablo. Mientras tanto, Saulo, en Hechos 9, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, que eran los cristianos, que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encarcelarlos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabes cómo contestó Pablo? Ni chance le dieron de contestar. Jesús lo tiró, ¿verdad? Unos dicen que era el caballo, otros el burro, no sé qué era, pero a pie, como sea, cayó en el piso. Y no pudo levantarse y dijo, Señor, ¿quién eres? No esperemos a que Dios nos lleve a ese punto, donde nos resistimos al llamado de Dios a tal punto que Dios tiene que ponernos en una situación donde tenemos que decir, Señor, lo que tú quieras. Cuando tenemos la gran oportunidad de decirle a Dios, sí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entonces luego le dice a Ananías, porque está ciego. Dice, ahora bien, había un creyente, porque también Ananías tenía un llamado. A veces pensamos nada más en la gente muy grande, ¿verdad? Pero Ananías, que era un creyente como tú y como yo, estaba orando en su casa y de repente le dice, el Señor le habló una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió el Señor. Dice, el Señor le dijo, ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de sus ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó las fuerzas. Si se fijan, el llamado es el mismo. Simplemente la forma en cómo reaccionamos es diferente. Y bueno, nuestro ejemplo máximo es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero en Juan 6, 37, 39 dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado, ese es Jesús hablando, dice, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad y la voluntad de Dios, sino, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo
no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Y dice la respuesta de Jesús es que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces me gustaría que te pusieras de pie conmigo y que este año podamos alinear nuestro llamado a la voluntad de Dios. Tú puedes ministrar a alguien, donde quiera que vayas, donde quiera que Dios te envíe, en tu casa, en la calle, en el camión, en el mall, no sé. Sé sensible a la voz de Dios, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos. No pienses nada más en ti. La misión es reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 5, 18, 20, dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, ese es el llamado para todos, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros, di conmigo nosotros, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos el nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. El llamado es el mismo, como decía, somos embajadores del reino de Dios. Yo te quiero invitar esta tarde a que pongas tu vida en manos de Dios y que seamos como María, que seamos como todos estos hombres, Jeremías, que podamos decir, Señor, aquí está mi vida, que se haga como tú quieras, Señor, envíame a mí. Y no resistas tu llamado siendo egoísta o pensando nada más en tus propios beneficios. Si tú quieres poner tu vida delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí, yo te pido que pases al frente y que digas, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que pueda llevar el mensaje de reconciliación a otros, a mi familia, a mis hijos, a las personas en mi trabajo, en mi negocio, Señor, que tú me uses a mí, Señor. Señor, que pueda ser parte de oportunidades de poder ir a ministrar, ya sea aquí en la ciudad, en otro lugar, en otro país. Úsanos, Señor. Quiero alinear mi llamado a ti. Mi pregunta para ti mientras oramos es, ¿estás listo para alinear tu vida con Dios y dejar que tu vida siga el llamado de Dios a su manera y en el tiempo preciso que Dios tiene? Todos tenemos un llamado y si nos alineamos al cumplimiento de él, encontraremos nuestro propósito. Y entonces el día que nos encontremos con Jesús, Él podrá decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esas pequeñas cantidades que ahora se te han dado, pero te voy a poner sobre mucho más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Así que esta tarde, Señor, oramos y pedimos, Señor, que tú nos guíes en este llamado que has puesto en nuestras vidas. Señor, que nos bendigas. Señor, queremos vivir de acuerdo a tus propósitos. Señor, que no tengamos un corazón terco, sino un corazón sensible a ti. Y que podamos alinearlo de nuestra buena voluntad, Señor, y que no tengamos que pasar por procesos difíciles, donde luego, Señor, estamos pasando penas, Señor, porque hemos sido desobedientes o hemos sido tercos. Pero queremos ser hombres y mujeres que rinden su vida a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, que bendigas Viva Church y el llamado de todos nosotros que estamos aquí. Toma un momento.